Hola, buenas tardes. Bien, muchas gracias a todos los organizadores de este importante evento de carácter internacional. Es para mí un gusto tener que dirigirme a ustedes para exponerles el resultado del desarrollo de varias investigaciones a lo largo del tiempo. Eh, Dentro de todo este contexto, hoy nos referiremos a la competitividad del sector bananero del Ecuador, tratando de hacer un análisis de su evolución a través del tiempo. Me acompañan en esta investigación y ponencia la doctora Marisabel Bonilla Delgado y Pablo Ruiz Palomino de España. Vamos a partir por entender o tener una imagen del contexto de los inicios de la producción bananera allá por en los comienzos del siglo XX. La producción bananera en el Ecuador se inicia prácticamente en este ámbito, en este periodo, pero hubieron varios factores externos o shocks que promovieron su surgimiento. Y uno de ellos fue que el cacao, que era un producto primario exportador del país y de la región, empezó a disminuir y a tener una caída estrepitosa de los precios. Y adicionalmente, empezaron a aparecer las diferentes plagas, con lo cual, al afectar a este tipo de producciones, el banano se convierte en una nueva fuente de ingresos importantes para el país, que hoy en día pues, es una de las principales, y en el caso de Ecuador, uno de los primeros países productores y exportadores de bananos del mundo. A partir de ahí tenemos que trasladarnos a la década de 1950. En este periodo, en esta década, el Ecuador irrumpe en el comercio internacional de banano. Y algo muy fundamental es que se producen diferentes convenios estratégicos con Estados Unidos, de tal manera que se puedan comprar los excedentes agrícolas y esto hace que el sector se impulse, encuentre un motor y se vuelva más dinámico. Ahora, ¿cuáles son los factores claves que podríamos tener en cuenta para el desarrollo del sector bananero? Primero, tenemos que considerar la infraestructura. A partir de esta década de 1950, cuando la visión agrícola del Ecuador se hizo presente en este periodo, se empezó a dar espacio y a desarrollar una importante red vial, especialmente aquella que conectaba los principales puertos del país, como los que tenemos actualmente, Guayaquil, Esmeralda y Puerto Bolívar. Claro, hoy tenemos otros puertos como el caso de Manta, entre otros, ¿no? Entonces, es que esto hizo que al desarrollar la red vial, la producción se conecte con el mundo. Adicionalmente, el gobierno de aquel entonces, que era un gobierno que de una visión bastante interesante, el gobierno promueve una serie de desarrollos gubernamentales. ¿Cuál era la finalidad de los estímulos y los incentivos gubernamentales? Simplemente mejorar la producción, generar más producción, porque adicionalmente, pues como teníamos la moneda local, en ese entonces, una moneda emitida por nuestro Banco Central o por nuestro instituto emisor, los salarios eran bajos. Y al tener una producción con salarios bajos, esto hizo que también se favoreciera el auge bananero. También debo exponer en este séptimo congreso que en aquel entonces, en la década de la cual estamos hablando, en el desarrollo del sector bananero, productor y exportador, finalmente en la última mitad del siglo XX, y especialmente en sus primeros inicios, un factor clave fue la concepción crediticia, es decir, la banca, la participación de la banca de las entidades financieras. La asistencia técnica vino con ello y finalmente, pues esto fue un factor importante para que en la cual se pudieran apalancar productores de diferentes tipos, como son medianos, pequeños productores, que posteriormente se convertirían en grandes productores.
Como podemos ver en la siguiente transparencia, por un lado tenemos que distinguir entre dos sectores fundamentales, que son el sector productor y son el sector exportador. El sector productor, a nivel de finca, con sus diferentes haciendas, es el encargado de generar la producción necesaria para el mercado local y especialmente para la exportación. Y aquí se lo puede categorizar, y de hecho, pues en las investigaciones y los informes desarrollados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, encontramos que su clasificación lo centra en muy pequeños, pequeños, medianos, grandes y muy grandes productores. Hay que identificar que los productores, hay exportadores, productores y son al mismo tiempo exportadores. Y hay otros que son simplemente productores y hay otros que son exportadores que compran la producción y la exportan. Entonces, en el contexto del sector exportador, pues, se puede identificar a las multinacionales, a los grandes exportadores nacionales que son quienes compran y a los pequeños y medianos exportadores que se tienen que asociar a nivel de clúster, de tal manera que se reduzca la intermediación y el precio pues sea más competitivo. Entonces, como ustedes pueden ver en la transparencia donde tenemos la tabla, encontramos que, por ejemplo, para el año 2018, eh, de los predios muy pequeños que se encuentran entre 0 y 5 hectáreas de producción, por ejemplo, generaba para el consumo interno el 6,50 y el 30,68% era el destino, cuyo destino era para la exportación. Esto representaba el 0,25%, mientras que el siguiente segmento, y si nosotros consideramos, fíjense ustedes, si sumamos este 17% con el 14% y el 9% de los medianos, tendremos aproximadamente, tenemos aproximadamente cerca de 35, de exportaciones. Desde el punto de vista de las exportaciones, tenemos que, en resumen, aproximadamente una cantidad muy impresionante de parte de los pequeños productores, medianos productores y muy pequeños productores, eh, tenían una concentración de la producción. Sin embargo, podemos ver que en el fondo los pequeños y muy medianos son los que más aportan a la producción en contraste con la minoría de grandes productores y exportadores que tienen una menor producción. O sea, hay una polarización de la producción. Y adicionalmente, pues este mercado es un mercado oligopólico, porque se aplicó el coeficiente de HHI o IHH sobre el coeficiente de concentración y encontramos que esto es un mercado monopólico. Ahora, en ese sentido, pues tenemos que continuar hablando de la concentración de la producción. ¿Qué tenemos aquí? Ahí, por un lado, hemos visto en la diapositiva precedente que hay un predominio de los pequeños productores. ¿Pero en cuanto a qué? A cuanto que el mayor número de predios está en poder de los muy pequeños, y pequeños, muy pequeños y pequeños productores. Sin embargo, estos tienen una concentración menor con respecto a la superficie sembrada de banano. Y por otro lado, los grandes productores, ¿sí?, categorizados aquí como los grandes y muy grandes productores, son los que están representados por una menor cantidad de predios y concentran la mayor parte de la producción sembrada. Es decir, tienen menos predios, pero tienen una mayor producción, una mayor superficie sembrada. De ahí pues que hablar de la competitividad es esencialmente importante porque los pequeños y muy pequeños pues tienen que ir ascendiendo gradualmente, ¿no? Hacia un estadio superior que le permita a nivel competitivo pues ser más rentable, más efectivo. Ahora, han sido los desafíos? ¿Cuáles son los desafíos del sector bananero en el contexto de esa concentración de la producción, de la inestabilidad del mercado internacional? Es que la producción local es vulnerable a fenómenos naturales como el niño.
Y entre ellos, ¿por qué? Porque esto pues provoca inundaciones y buena parte de la producción agrícola bananera se encuentra en las postrimerías, en las riberas de los grandes ríos, porque están asentados en la costa. Por otro lado, tenemos que hay un inconveniente que generalmente cada año enfrenta, por un lado, a productores y por el otro lado, a los exportadores. Por un lado, tenemos que el gobierno o los gobiernos cada año establecen un precio referencial de la caja de banano. A ese le llaman el precio oficial, claro, entre las diferentes variedades que existen y que se exportan. Entonces, ocurre que ese precio final, que es el precio promedio, ¿sí? El precio nacional u oficial, como suele decírselo, enfrenta a los productores, a los exportadores. ¿Por qué? Porque en el mercado internacional el precio se fija por la demanda y la oferta. Entonces, cuando el precio tiende a la baja, pues ese precio oficial entra en confrontación y no concuerda porque realmente el mercado no está dispuesto a pagar un valor superior en el contexto exterior. Entonces esto hace que haya enfrentamientos, pues no se recuperan los costos. Pero bueno, es una cuestión interna que cada año pues conlleva y llama al diálogo a productores y exportadores. Ahora, el otro desafío es el acceso al crédito en la época actual porque esto pues, ha limitado la inversión en tecnología e infraestructura y también ha afectado la productividad. De hecho, pues los pequeños productores o pequeñas empresas son las que tendrían más dificultades de acceso al crédito y por tanto al desarrollo tecnológico y a la innovación, y con ello pues se estaría afectando a la productividad. Ahora, ¿cuál es el impacto de este sector bananero en la economía del Ecuador? Si nosotros tomamos como referencia los años que aquí se están haciendo notar, que tenemos hasta aquí tres momentos en el tiempo: 2007. En el 2007, por ejemplo, el sector bananero aporta al 2,50% del PIB y genera el 6% de los empleos en el Ecuador. Y mayoritariamente ellos están asentados en la zona rural del país. Para el año 2016, la contribución del sector bananero asciende a 2,69% y su peso en las exportaciones totales del país alcanza el 15,81%. Si tomamos con referencia 2007 al 2017, 10 años después, encontramos que las exportaciones bananeras crecieron un 11%, contribuyendo a la economía ecuatoriana en un contexto de disminución de otras actividades comerciales. Es decir, otras actividades están decreciendo, pero el sector bananero pues se vuelve más dinámico. ¿Cuáles son las propuestas que podrían servir para mejorar la competitividad en el contexto de la evolución y el proceso que ha tenido el desarrollo de la producción bananera y la exportación bananera, el sector bananero en su conjunto? Una primera propuesta es la asociatividad. La asociatividad entre pequeños productores, muy pequeños productores, de tal manera que esta asociación permita mejorar su propia productividad, los haga más accesible al crédito y conjuntamente pues, puedan compartir e invertir en tecnología. Hay que hacer notar en este ámbito que ya diversos predios, diversas empresas productoras pequeñas se han asociado. Y en el Ecuador tenemos algunas y de éxito. Una de ellas, por ejemplo, la Asociación de Productores Agrícolas de Guavo, que ellos están produciendo, pero también están en el campo orgánico, que es la otra variante de producción y de exportación con bastante aceptación en el mercado internacional. Otra propuesta adicional es la conformación de clúster. Es necesario los procesos de asociatividad, ¿sí? De tal manera que se puedan contrarrestar las acciones del mercado de competencia imperfecta, porque este mercado es un mercado de competencia imperfecta. Y con ello se fortalecerían los encadenamientos productivos, garantizando una adecuada producción, una calidad efectiva del bien, una reducción de costos, y esto hace pues que a nivel de asociatividad, a nivel de clúster, sea más fuerte, incluso la capacidad de negociación, la capacidad de inversión, entre otros. Otra propuesta tiene que ver con los precios de venta, ¿no?
y es que los productores deben establecer un precio de venta de la caja de banano considerando algunos factores, no solamente la producción local, no solamente el mercado externo, también tiene que apuntar a estimar la demanda del bien en el exterior, en el mercado externo, de los costes, tratando siempre de que a través de nuevas inversiones estos costes tienden a reducirse y la competencia en colaboración y participación muy incluyente con el gobierno. Y en cuanto al precio mínimo de sustentación, el cumplimiento de este precio mínimo por parte del sector exportador, porque el sector exportador también tiene que considerar aquellos costes de producción y los factores externos que van a influir en el precio. De tal manera que es importante que el sector exportador tenga presente hasta qué nivel es conveniente exportar, de tal manera que una sobreoferta no tienda a afectar el precio exportable y al mismo tiempo no se pueda cubrir con los costos internos, entonces, de producción de la caja de banano. Entonces, esta, eh, este precio debe estar en correspondencia de los diferentes actores locales y no producir más, no exportar más, más allá de lo que el mercado requiere para no afectar el precio. Entonces, en ese contexto, en ese marco, se plantean las siguientes proposiciones. Una primera proposición que me dice que la asociatividad entre pequeños y medianos productores mejorará la producción del sector bananero. Y de ahí pues derivamos a una proposición, una sub A, donde decimos que la asociatividad del sector productivo, en alianza con el sector financiero público y privado, le permitirá obtener créditos con la finalidad de efectuar inversiones en tecnologías que van a aumentar y a favorecer la productividad. Es decir, una asociatividad que incluya al mismo tiempo la intervención del gobierno para que exista un crédito preferencial, una tasa preferencial de crédito. Y esto pues sería una proposición. Adicionalmente, esta asociatividad del sector productivo con el financiero permitirá desarrollar la inversión y alcanzar una mejor infraestructura, considerando que el capital intelectual, conocido antes como talento humano, y asimismo el desarrollo de nuevas y modernas formas de producción va a generar una mayor tasa de beneficio. ¿Por qué? Porque tenemos una mejor producción, una mejor competitividad, tenemos nuevas inversiones, tenemos reducción de costos y por tanto el beneficio se traducirá en un beneficio mayor. Una segunda proposición estriba en que los procesos asociativos en clúster, que es lo que estamos mencionando previamente como una recomendación, entonces, estos procesos asociativos van a contrarrestar las acciones de mercado de competencia imperfecta, donde existe una alta concentración del poder de compra. Tenemos cuatro proposiciones que quedan a disposición de ustedes, ¿sí? Y por último, pues como conclusión, podemos decir que el sector bananero, a lo largo de su desarrollo, ha experimentado un crecimiento significativo desde su inicio, como lo hemos podido observar, de tal manera que hoy y desde antes de su inicio ha sido un motor esencial para la economía. A pesar de aquello, siempre pues está enfrentándose a desafíos que están relacionados con la concentración, con el mercado imperfecto, con la vulnerabilidad de fenómenos naturales, plagas y la necesidad sobre todo de tener que mejorar la producción a través de diferentes vías la asociatividad, colaboración, clúster, etcétera, 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 de tal manera reconociendo que estos son factores clave de competitividad, se podría asegurar un futuro prominente para el sector a través del tiempo. Bueno, mis agradecimientos a los organizadores de este congreso y a quienes han podido escuchar mi intervención. Estoy presto para poder recibir todas las preguntas que ustedes consideren oportunas. Muchas gracias.